Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado, aquí en Vivo Media, en su edición número 59. Y una semana más toca hablar de chorizos, o de chorizo, o mejor dicho, de otro tipo de embutido, porque en España tenemos una inmensa variedad de embutidos y en concreto de chorizos. Aquí tenemos desde el fuet hasta el chorizo de Cantimpalo, que no es lo mismo, como tampoco lo es el salchichón, como tampoco lo es el chorizo ibérico, el dulce o el picante, como tampoco lo es algún otro embutido como el farinato, como por supuesto no lo es el chorizo que vive a costa de nuestros impuestos, de los cuales también tenemos diferentes variedades y denominaciones de origen. En cualquier caso, esta semana todo esto va de la chistorra, del embutido que es tan típico de la Comunidad de Navarra, donde tantas buenas cosas hay y tantas cosas negativas nos han traído, como por ejemplo, ahí está Iván Valencia poniendo una imagen de lo que es la chistorra para que más o menos se lo imagine, porque a lo mejor usted nos ve, a lo mejor tú nos ves desde un país de Latinoamérica. Por cierto, saludos a toda la comunidad hispanoamericana que nos ve desde diferentes países, y a lo mejor no conoces lo que es la chistorra, embutido tradicional del norte de España, donde también tenemos otro tipo de embutido, y no digo más, que se radica allí, como Koldo García o como el propio Santos Cerdán, hoy en prisión provisional, investigado por diferentes delitos relacionados con la corrupción. Y este señor, como bien sabes, no es cualquiera, no era cualquiera, sino que fue, además de diputado, secretario de organización de esa organización tan turbia y tan oscura que es el Partido Socialista, donde se movían, presuntamente, siempre las chistorras. No sabemos si dentro o alrededor, pero se puede ver en esta información que te avanzábamos la semana pasada, aquí en Big, que en el lenguaje que ellos manejaban cada día, y me refiero a Koldo García y a su mujer Patricia, hablaban de chistorras. Y las chistorras ahí a lo mejor no eran embutidos, aunque ellos digan lo contrario. La UCO, la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sospecha que detrás de este apodo, de esta denominación, se encontraba la forma en la que ellos llamaban en clave a los billetes de 500. Los soles decían los de 200 y las lechugas los de 100. Y como se comunicaban en teléfonos seguros, asegurados presuntamente siempre por un guardia civil al que tenían comprado, al que tenían presuntamente sobornado, a esos teléfonos móviles los llamaban cafeteras. Y cuando hablaban de ir a por café, hablaban realmente de hablar de las cuestiones de las que tenían que hablar en teléfonos perfectamente asegurados para evitar pinchazos telefónicos. Es muy gracioso porque luego Koldo García, entre pillos anda el juego, grababa las conversaciones. Pero bueno, así se mueve esta gente. El caso es que lo de las chistorras ha traído cola. Perdonad por la expresión fálica, perdonad por la metáfora. Y esta semana en España no se ha hablado nada más que de las chistorras, del embutido, de los chorizos y de esta gentuza. Y llama mucho la atención porque, preguntada por ello, la abogada de José Luis Ábalos se refería a las chistorras de esta forma en el programa de Risto Mejide en 4. Es Navarro. Pero discúlpeme, señora de la voz. ¿Por qué entonces Patricia, la exmujer de Coldo, contesta, eso es 1M, 1 millón? De porciones que salen con las 2.000 chistorras. No. Es que, vamos a ver. A lo mejor hay algunas, por ejemplo, 2.000 chistorras que darían 1 millón de euros en terminología de la UCO. A lo mejor ella decía que eran solamente 1 millón de metros o 2.000 metros. Lo que necesitaban en Ferraz ese día, el día de las elecciones, para estar satisfechos de chistorra. Hay quien traga mucha chistorra a lo largo de su vida y quien llega alto tragando chistorra. Y hay quien engorda la cuenta bancaria tragando mucha chistorra. Y hay quien directamente se presta a engullir chistorra siempre que le haga falta a la persona de la que depende o de la persona de la que cobra. A lo mejor en chistorras también. De todo hay en la viña del Señor, de todo hay en esta vida. Hay gente a la que siempre le huele el aliento y el bolsillo a chistorra. Y hay chistorras que no caben en una maleta o en un maletín. Hay chistorras que se llevan en bolsas, generalmente, con origen en un punto y con otro a lo mejor en la sede de algún partido, quién sabe. El caso es que José Luis Ábalos se refería
lanzaba un mensaje con respecto al origen de las chistorras de las que hablaba la UCO. A lo mejor lo hacía en el programa de Javier Ruiz y a lo mejor lo hacía en clave de sol o en clave directamente. Yo, lo que me consta por el tiempo que estuve con Koldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad, pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles. Ábalos, que le conocemos y digamos que hemos informado largo y tendido sobre sus cuestiones, sus cosas, sus asuntos, sus quehaceres, sus asistencias a la graduación de determinada persona que se hizo odontóloga, que le hemos criticado y le hemos puesto a parir realmente, pero Ábalos, cuando habla en clave, cuando habla de forma inteligente, porque es inteligente, es un tipo muy listo, la verdad es que lo borda. El otro día veía un vídeo con Vito Quiles. Los periodistas del régimen se meten mucho con Vito Quiles, pero ha creado un género y yo creo que la gente a la que se dirige ha empezado a ver los que son inteligentes, no los que son como Óscar Puente, al que no le sobran las neuronas, parece ser, o por lo menos la inteligencia emocional como para saber cómo tratar a las personas para salir reforzado políticamente de todo eso, más allá de ante los garrulos que muchas veces siguen a estos políticos. Pero Vito Quiles, hay gente que le ha empezado ya por fin a atender bien, a no menospreciar, a no lanzar el micrófono por los aires, y entre ellos está José Luis Ábalos, que es inteligente, más allá de todo eso, y que sabe que con ese tipo de cosas sale reforzado. Y como yo creo que aquí lleva una temporada, afirmo que lleva una temporada Ábalos lanzando mensajes y disparos contra Santos Cerdán, su sucesor como secretario de organización del PSOE, y no su sucesor porque no lo fue, porque Santos Cerdán, según la UCO, estaba a la cabeza dentro de la presunta trama de corrupción del PSOE, pues Ábalos se dedica a lanzarle mensajitos. Y desde luego este tipo de declaraciones resultan muy interesantes. La declaración de bienes de Ábalos, o por lo menos las investigaciones que ha hecho la UCO sobre los bienes y los gastos de Ábalos, también son interesantes, como ves en esta captura que nos va a poner Iván Valencia, en el que aparecen diferentes pagos, que como aquí, cantidades satisfechas con ingresos no declarados que hizo José Luis Ábalos durante un periodo determinado de tiempo. Y ahí se puede ver determinados pagos, ya no solamente a su hija Tatiana, a su exmujer Carolina, sino también ahí aparecen las chicas, las amantes, o las novias, o las prostitutas, o lo que fueran, porque ahí están Andrea, que si no me equivoco es Miss Asturias, y Jessica. Y si todo esto lo hubiera pagado con su dinero, o con el dinero que ganó de lo público de forma lícita, pues no hay ningún problema, no habría ningún problema. A lo mejor lo pago así, seguramente lo pago así a falta de más pruebas, a saber, aunque es verdad que dentro del primer o uno de los primeros informes de la UCO, que fue el que trascendió el pasado octubre, ahí se veía cómo los miembros de la trama de hidrocarburos, con Víctor de Aldama a la cabeza, hablaban de cómo sufragar los gastos de la que llamaba la número uno, la que llamaban España, que es Jessica, el apartamento de lujo que tenía alquilado en la Plaza de España. En un momento de crisis de vivienda en Madrid, a la chica, a la señorita, a la novia, a lo que fuera, a la chica de compañía, de imagen, le pagaban un apartamento en la mejor zona de Madrid por un pastizal. Y lo peor no es eso. Lo peor no son los vicios. Lo peor no es que haya trascendido cosas como, por ejemplo, lo que ha publicado Esteban Urreztieta en El Mundo este jueves, en el que decía que necesitaba una pulsera para la puta. Para la novia, según él, porque cuando la prensa se refería a ella como prostituta, él decía que era su novia, que tuvo una relación. Y luego decía, necesito una pulsera para la puta. Y le respondían, le preguntaban a la chica, a Jessica, lo siento por Jessica, por lo que te comentaron, lo que te llamaron. Ella decía, pero no me la compres de oro blanco, que yo soy muy blanca, y entonces no destaca. Yo prefiero el oro rosa. Y es que iba a ser su cumpleaños y quería tener un detalle con ella. Y luego tuvimos también detalles entre todos con esta gente. Y es lo realmente grave. Y es lo realmente asqueroso, humillante y repugnante. Porque a esta gente, a estas chicas, les contrataron
en empresas públicas que dependían del ministerio que encabezaba José Luis Ábalos. Y las contrataron allí con una total sensación de impunidad, e incluso a Isabel Pardo de Vera, la hermana de la catequista de tertulia, Ana Pardo de Vera, le llegaron a mandar, cuando pidió una foto del currículum, una foto en lencería. Y cuando le preguntaron a José Luis Ábalos por cómo habían tenido Koldo la desfachatez de enviar una foto en lencería, dijo que era ropa de verano, porque se ríen de la gente, se descojonan de la gente de esa forma. Y porque los contratos en Ineco y en Traxa de esta gente los pagaste tú, el contribuyente, al que le quitan el dinero de los impuestos en la nómina, en la trimestral, cada vez que echa gasolina o cada vez que paga la factura de la luz. Por cierto, luego hablaremos de la luz y de los apagones con Alberto Sanz. Esta es la vergüenza de esta gente y esta es la enorme sensación de impunidad que se desprende de los actos que ellos cometen. Y hablando de impunidad y hablando de lo que he definido, y me alegra porque cada vez que escucho a alguno de vosotros citarme porque os habéis quedado con la expresión, me alegra porque creo que es la que mejor define el espíritu de este gobierno, y es que van con la chorra fuera, el chorrafuerismo, y lo demuestran una y otra vez. Lo demuestran en estas acciones, actividades, cuestiones de recreo que realizaron durante años, mientras estaban en el gobierno, todo presuntamente, siempre digo, pero también lo siguen demostrando, y con el presidente del gobierno a la cabeza. El miércoles, en la sesión de control parlamentario, el presidente del gobierno, el presidente de un país, el equivalente a nuestro primer ministro, cuando le había anunciado a Alberto Núñez Feijóo que le iban a citar a la comisión del Senado sobre el caso Koldo, a tenor de lo que podía conocer sobre las actividades de esta gente que le rodeaba, entre los que había 2 antiguos secretarios de organización del Partido Socialista, ante eso va este chuleta y le contesta así. Ánimo, Alberto. Y está la risa de Marisu. Siempre de verdad demostrando que ese nivel bajo, ese nivel de verdulera, todavía puede superarlo cada semana y en cada intervención parlamentaria, en cada vez que se pone delante de un micrófono. Yo solamente digo una cosa, a lo mejor esa acción del PP, que es buena, lo que permite es abrir otro debate. Y es, ¿de verdad el cuarto miembro del Peyot no sabía nada? Y otra pregunta que planteo, ¿por qué han aparecido audios en los informes de la UCO, conversaciones en las que aparecen todos los que estaban alrededor menos él? Porque se hacen referencias, se hacen en un informe de la UCO 6 referencias al número 1 que la Guardia Civil intuye que es a él. Pero de momento no han aparecido grabaciones. ¿Aparecerán? Habrá que decirle lo de Ánimo Pedro, entonces. ¿Saldrá otra vez a Ferraz a decir que pese a la corrupción que le rodea o incluso a la que le afecta, porque le afecta, él no puede dimitir pese a todo, porque la alternativa sería un gobierno de la derecha con la extrema derecha? ¿Desconfiaría, lanzaría el mensaje a los españoles en su momento más delicado de que la alternancia política es negativa? En una frase que generalmente pasó desapercibido, pero que es completamente antidemocrática. Pero nos hemos acostumbrado a cosas que en otro tiempo, no tengo ninguna duda de que nos helaría la sangre. Pero reitero, ánimo, Alberto. Eso no es lo más descarado que ha hecho, aunque no lo parezca. Porque el descaro de este tipo, que empezó antes de que llegara a la presidencia, antes de que el diario El País se refiriera a él en un editorial con Antonio Caño al frente como insensato, sin escrúpulos, antes de que Santos Cerdán presuntamente mandara a Koldo a meter 2 papeletas en la urna de las primarias, el partido no ha dicho ni mu sobre eso. La semoviente del PSOE. Antes de todo eso, antes de que este tipo negara, eso lo hizo en el plató de Inchaurrondo, negara la posibilidad de una amnistía, le preguntaron y dijo, no, que va, aquí en Cataluña solamente ha habido unos indultos condicionados al fin del proceso político, el proceso soberanista. Cuando pasaron las elecciones, es que es el chorrafuerismo puro.
y le preguntaron por su posición por la amnistía y por qué había cambiado, dijo, bueno, ha cambiado porque ha habido unas elecciones, porque lo necesito. Es una sensación total de impunidad. Es una sensación de que puede pasar, la realidad puede ir por un lado que le afecte, le puede atropellar, que él en su afán de supervivencia, en su afán de mantenerse en el poder, puede cambiar todo de rumbo, puede cambiar las cartas, manipular la realidad y manipular a su votante porque su votante se lo consiente. Es que este tipo que se inventó, cambió el discurso de la legislatura, cuando saltó el caso Koldo, cuando saltó el caso de su mujer y el de su hermano, mandó una carta a la ciudadanía y amenazó con dimitir para que le lloraran. Y como no le lloraron, lo que anunció después es que seguía porque quería limpiar la democracia española del fango que vertimos, dice, los medios, los pseudomedios de ultraderecha. No tenía nada que ver con su mujer, por supuesto. Y los periodistas se adhirieron a esa causa y denunciaron que había un golpe de Estado en marcha, de los medios y de la justicia. Cuando estaban investigando cuestiones sobre Begoña Gómez, que ya está pentaimputada, y sobre su hermano, y sobre el caso Koldo, que tienen desde presunto fraude de hidrocarburos hasta el famoso sobre de Venezuela, hasta presuntas adjudicaciones fraudulentas de obra en comunidades y en provincias y en ayuntamientos liderados por el PSOE, y pese a eso dijo que todo era fruto de una conspiración. Y cuando le preguntan, como la entrevista que dio 400 días después de la última a Pepa Bueno, defiende a su mujer y critica a los jueces. Les acusa prácticamente de prevaricar de una forma implícita. Mire, como usted ha dicho, desde el plano personal, yo nunca pensé que esto pudiera pasarle a una persona que ejerza responsabilidades políticas. Porque además, esto proviene de denuncias falsas, de recortes de prensa, de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa, en este caso contra familiares como mi hermano o como mi esposa. Y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia. ¿Por qué ha aparecido un POSIT en la documentación que tiene la U con su poder, en la que Begoña Gómez había presuntamente agendado una reunión con el fiscal general del Estado cuando se empezaron a publicar informaciones sobre sus actividades? ¿Todo esto es inventado? ¿Todo esto forma parte de una conspiración? ¿De verdad nos tomas por tan estúpidos para creer eso? ¿Por qué la Universidad Complutense, como se ve en esta imagen, se ha personado como perjudicada dentro del proceso que se sigue contra Begoña Gómez en los tribunales porque considera que el mero hecho de haber gastado un dinero o una parte de su patrimonio en el desarrollo de su software le ha podido generar un daño de 100.000 euros? ¿Por qué la Complutense entra al trapo? ¿También forma parte de la conspiración, de los recortes de prensa? ¿Por qué miente el presidente del gobierno así a la gente? ¿Y por qué los medios, sus medios, no lo denuncian con más ahínco o no ponen las cartas sobre la mesa? Ella no es culpable de nada, a ella no la han condenado por nada. Pero hombre, que ya el mero hecho de que la Universidad Complutense se persone en este procedimiento indica que a lo mejor hay algo más que unos recortes de prensa o la intención de la oposición de tumbar al gobierno. Indica que esa teoría de la conspiración cada vez es más chiflada. Indica que hay algo por juzgar con indicios, por ejemplo, los que tiene Peinado, que ha investigado durante 1 año y medio y que la propia Audiencia Provincial de Madrid este jueves decía que son indicios sólidos y que hay abundantes indicios al respecto. Otra vez, la Audiencia Provincial ha respaldado la investigación que sigue el juez Peinado. Otra vez se les cae la excusa del juez. Y ahora la emprenderán contra el jurado. Y mientras tanto, mientras esto sucede, continúan hablando de una conspiración. O tejen cortinas de humo. Ya no digo con cuestiones reales, como el absoluto desastre del gobierno de Moreno Bonilla en Andalucía, con los cribados del cáncer, absolutamente repugnante. Hechos absolutamente lamentables.
atribuibles a un gobierno del Partido Popular. Ahí no hay cortina de humo. Es normal que ellos denuncien eso. Pero sí que hay cortina de humo, la más grande, la más lamentable, en lo de Gaza o en lo del aborto. De repente, cuando empiezan a avanzar o a trascender más investigaciones de la UCO, aparece el debate sobre el aborto. Además, favorecido por el PP y Vox en, una vez más, una jugada absolutamente torpe, desviando la atención sobre lo que realmente es importante. En una oposición que realmente no se puede decir que vaya bien encaminada en muchas cosas. Aquí repartimos a todo el que yo considero que se merece. Y si me equivoco por injusto, lo siento, pero aquí se reparte a quien se lo merece, según mi criterio. Pero la gran cortina de humo y la gran vergüenza, el gran escándalo y lo que sobre todo hipoteca la posición de España ante sus aliados en el terreno internacional es lo que ha sucedido con Gaza. Y no seré yo quien lamente una víctima más que otra. No seré yo quien diga que lo del 7 de octubre fue mejor o peor que lo que ha sucedido posteriormente o los crímenes de guerra que se han cometido como en cualquier guerra posteriormente. Pero ese conflicto comenzó con unos atentados que mataron a 1.200 personas en Israel. Inocentes, civiles. Y a partir de ahí Israel reaccionó. Y esta gente, el 7 de octubre, quiso votar en el Congreso, y no lo hizo porque no se había garantizado el apoyo de Podemos, el Real Decreto del embargo antiarmas a Israel. Contra la compra-venta de armas a Israel. El 7 de octubre. Pongamos que se hubiera hecho algo parecido con Estados Unidos en el aniversario del 11 de septiembre. O que otro país hubiera hecho lo mismo con España en el aniversario del 11M. Esto es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Exagerando una diferencia con Israel, porque lo que quiere ser es considerarse necesario en el terreno internacional, porque sus propios aliados le repudian. Aparecía el jueves una información en el Confidencial en el que se hablaba de que Zapatero aparece como uno de los miembros en una consultora vinculada a China. Te contábamos la semana pasada que Pablo Iglesias ha llegado a un acuerdo con el gobierno de los comunistas chinos para emitir sus contenidos propagandísticos en su canal, en Canal Red. La posición de España frente a sus aliados, aliados fundamentales, por ejemplo, a la hora de avisar, de alertar y de combatir el terrorismo en nuestro propio territorio, esa posición cada vez está más comprometida, porque estamos cada vez en el lado de los autoritarismos del mundo, en el lado Moscú-Pekín-Teherán. Y cada vez hay más pruebas y más evidencias. Lo que nos negaban, lo que nos llamaban locos, cada vez se escenifica más a través de informaciones que denuncian lo que es verdad. No hay conspiración ahí. Y mientras tanto, hemos tenido que aguantar la payasada de la flotilla y a gente turbia, cutre, narcisista, histriónica, poco de fiar, como Barbigaza. En un contexto de relato sionista que son capaces de todo, que han pagado a Google millonadas para hacer un borrado de datos y para que prime al final el relato sionista y se justifique el genocidio y se prive al final el relato pro-palestino, es que yo los veo capaces de todo. Pero dímelo claro, ¿crees que pueden estar mintiendo? Es que yo no me creo nada de Israel ahora mismo. Y mientras tanto, más chistorra. Chistorra, chistorra, chistorra y chistorra. Porque la chistorra no solamente es monetaria en este caso. La chistorra también son los churros, el embutido que todos los días fabrican desde la máquina de propaganda del gobierno para que se zampe la población cada vez que pone a Javier Ruiz a la hora de comer o a Cintora a la hora de merendar o a Fortes a la hora de cenar o con Inchaurrondo a desayunar. Cada vez que lee la armada mediática que tiene bajo su control el gobierno, con dinero de publicidad institucional y con voluntades y con adhesiones que son voluntarias, muchas veces, y eso fabrica cada día argumentos, argumentos, argumentos para desviar la atención. Te hablaba la semana pasada de la encuesta de Iván Redondo. En un momento en el que es evidente que hay un espacio de la izquierda que ha muerto las encuestas y en el que no había ninguna señal de que hubiera resucitado pese a lo de Gaza, lanzan a Iván Redondo al ruedo para intentar hacer ver que el liderazgo de Feijóo es débil. Y una parte de la prensa de derechas se lo compra. Ya te dije aquí que estaba exagerada las tres posturas
de cada uno de los 3 principales partidos en España. Y eso se lo traga, es embutido, es así chistorra, se la traga o nos la tragamos todos, que terminamos hablando de eso, por hacer un poco de autocrítica. El caso es que, de verdad, para mí lo más relevante entre chistorra propagandística, y lo que me parece más ilustrativo de la situación de España y del auténtico peligro que se cierne sobre el Estado, a lo mejor se puede ilustrar sobre la fotografía o sobre lo que hablaba el otro día el periódico The Objective, sobre la reunión en el Hotel Santo Mauro, quién pasó por allí antes de enero de 2020, quién pasó por allí, qué invitada especial había allí, que a lo mejor vino más veces a España, y ahí lo dejo. Pero ahí, en ese hotel, se produjo una reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde Pumpido y Pepe Blanco. Y a eso quería referirme porque me parece especialmente relevante. Simplemente porque a lo mejor muchas veces te preguntas, porque no tienes por qué conocerlo, o sí. Pero lo de Cándido Conde Pumpido con este zapaterismo, que lo que hizo fue cambiar el guión que se había escrito tras la promulgación de la Constitución, esa fase de reconciliación entre los españoles, esa fase de mirar hacia adelante y no hacia atrás, todo eso que se cambió cuando Zapatero llegó al poder por una especie de revanchismo, enfermedad mental, manía, estupidez, lo que quieras decir, lo que quieras considerar, mejor dicho, todo eso no se hubiera podido hacer sin la colaboración de a quien nombró fiscal general del Estado en 2004, que fue a Conde Pumpido, que fue el que le defendió tanto la postura de negociación con ETA, en un momento, por cierto, en el que Estados Unidos, después del 11S, había empezado a colaborar, y Francia también, en la lucha antiterrorista, y ETA ya estaba débil, pero a Zapatero le interesaba vender esa reconciliación. Ya te he dicho que hace unos meses, en la presentación de su libro, que fue aquí, al lado, de Big One, no aquí, por supuesto, aquí hay un cartel a la entrada que dice Zapatero aquí no entra. Pero en esa presentación lo que vendió es la famosa ley antiterrorista, que al final lo que derivó es una gran reconciliación nacional. Él llevó la paz a España y transformó el terrorismo en una opción política con la que hoy se pacta y que hoy dialoga. Hoy, por supuesto, esa opción no ejerce la violencia en las calles del País Vasco, no hace homenajes a los etarras cuando salen de la cárcel, no hostiga a quienes osan hacer algo tan normal en una democracia como dar un mitin, por ejemplo, en determinados municipios del País Vasco. Hoy en el País Vasco, por supuesto, no te pueden partir la cara por llevar una bandera de España en el metro, ¿verdad? Eso es lo que creó Zapatero con Conde Pumpido de fiscal general del Estado. Ya no hablo de las leyes ideológicas, que eso cada cual opinará lo que considere oportuno. A mí me parece bien los matrimonios entre homosexuales, la adopción y derivados. Me parecen medidas muy correctas. Ahora bien, que tragó Conde Pumpido también con la ley de memoria histórica, pues también. Y que Pumpido, cuando llegó al Constitucional, una de las primeras bolas que despejó fue la de los ERE de Andalucía, para librar a Griñán de la cárcel, pues también. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y que gente que fue condenada por prevaricación continuada, gracias a ese sistema, y paso a la siguiente bola, está ganando mucho dinero, pues también. Esto te lo contaban en el Independiente, que sabes que es donde me lees todos los días, antes de verano. Gaspar Zarrías, que se montó una consultora cuando dejó el escaño, ha ingresado 1 millón de euros en estos ejercicios. Gaspar Zarrías era el que daba trabajo a Leire Díez mientras estaba haciendo su labor de escritura de libros sobre los hidrocarburos y sobre la cloaca mediática, mientras estaba de fontanera para el PSOE, buscando escándalos de rivales políticos y de periodistas y presuntamente extorsionando a fiscales. Leire Díez, la fontanera. Han pasado tantas cosas en estas semanas que se nos olvidan cosas tan absolutamente bochornosas como que el PSOE tenía ahí una espía, una fontanera, una especie de... no sé cómo llamarlo.
Y han pasado tantos días, tantas cosas desde entonces, que a lo mejor se nos han olvidado momentos como su patética rueda de prensa o su comparecencia en el Congreso. Un intento intensivo de aparentar que, al igual que hubo una cloaca en la etapa de gobierno del señor Rajoy, hay una cloaca aquí. No sé si la habrá o no la habrá. No sé si la habrá o no la habrá, pero desde luego que esta señora forme parte de ella, no. Ojo al mensajito. Mientras el PSOE dejaba que se señalara a esta persona, mientras hicieron el paripé del pendrive, de la entrega del pendrive, es que es patético. A lo mejor se sintió vendida al aire. Y ahí dice que ella no forma parte de la cloaca. Ya. Siguen tomándonos por tontos. Pero bueno, volvamos de verdad, a la foto esa, a la foto imaginaria que no hemos visto de esa reunión que contaba The Objective entre Conde Pumpido, Zapatero y Pepe Blanco. Y pongámonos en la parte que yo llamé hace un tiempo PSOE, Sociedad Anónima, que no solamente ha conquistado empresas públicas o empresas público-privadas, y ahí me refiero desde Correos, hasta Paradores, hasta AENA, hasta Renfe, hasta Adif, hasta Puertos del Estado, Televisión Española, Loterías, el Hipódromo, la Agencia F, sino que también ha tomado posiciones en Indra, en Telefónica, todo con gente afín, o todo con gente puesta por ellos. Es que hasta la persona que vamos a decir que publicó un libro que estaba inspirado en la tesis de Pedro Sánchez, que por cierto era asesor de Miguel Sebastián, Carlos Ocaña, hoy es vicepresidente de Telefónica. Miembro de Telefónica, del Consejo, por parte de la SEPI, que depende del gobierno. Fíjate qué cantidad de datos, de nombres te he dado ahí, de cosas que ellos controlan. Pero mientras tanto, en el sector privado, ellos también hacen sus cosas. Con la colaboración del PP, también. Y Acento, la consultora de Pepe Blanco, simplemente he querido buscar en el registro mercantil un mecanismo de investigación muy sencillo, buscar en el registro mercantil a través de la plataforma Inside View, que siempre son generosos, además, con eso, la facturación de los últimos 3 ejercicios de Acento, la empresa cuyo consejero delegado es Pepe Blanco. Y aquí ves 2022, 6,2 millones de euros, 2023, 7,8, 2024, 9,5 millones de euros. Aquí te he preparado, sacado de los registros oficiales de la Comisión Europea, donde sabes que las empresas que hacen labor de lobby de asuntos públicos tienen que registrarse y tienen que especificar sus clientes. Pues bien, aquí aparecen los clientes que todavía conserva este año. Y aquí se ve la Asociación Española de Quiropráctica, AstraZeneca, Neoelectra, ISDIN, Lilly. Entre los clientes que tuvo en anteriores ejercicios, no solamente está la Liga, no solamente está la empresa MediaPro, que fundó Jaume Roures, hoy de capital chino, sino que también está Huawei, la empresa china que hace lobby en Europa para que Europa le dé acceso a su tecnología y a su 5G, que es precisamente lo que Estados Unidos no quiere por el riesgo de espionaje que eso conlleva. Ese contrato se lo han quitado, pero a ese contrato se lanzó Acento, la empresa, por cierto, en la que está desde Pepe Blanco hasta Alfonso Alonso, antiguo del PP, hasta el hijo de González Pons, hasta el hijo de Esther Palomera, hasta Cierco, Lasalle, que estaba en el PP, Elena Valenciano, del PSOE, Valeriano Gómez, también del PSOE, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte de ese sistema que se llama PSOE SA, que siempre tiene la colaboración de personas vinculadas al Partido Popular, donde intentaron fichar a Alberto Garzón, para tener a alguien también que después de ser ministro de Consumo por Sumar, le representara también en cuestiones verdes, iba a ser en Bruselas. Y él había dicho que sí. Y al final, debido a la presión que su partido ejerció sobre él, rechazó. Uno de los instrumentos que utilizan los políticos para hacer negocio, para ganar dinero, cuando dejan su puesto. De Acento vamos a hablar con Alberto Sanz, periodista del Confidencial, que ha hecho múltiples informaciones sobre Acento. Pero aprovechando que le vamos a llamar, de verdad, quería comentar sobre, por lo menos quería aclarar, porque creo que te resulta interesante,
algo que la propia Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica todavía, para desgracia de los españoles, en una comparecencia parlamentaria decía el otro día, y es que ha habido muchas subidas y bajadas de tensión en la red y que el riesgo de apagón no ha desaparecido, y ha pedido, de hecho, medidas para evitar un posible apagón, a lo mejor en un futuro cercano o en un presente próximo. Vamos a hablar con Alberto Sanz al respecto. En Vigo Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Alberto Sanz, periodista del Confidencial, os lo anunciaba que hay que hablar de acento y hay que hablar del apagón. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Muy buenas, amigo, ¿cómo estás? Hace unas semanas ya que no te pasabas por aquí, pero es que yo creo que hoy, de verdad, es el día indicado. Estaba hablando de una publicada de Objective el otro día sobre una reunión que hubo en el Santo Mauro, que te sonará, porque ahí también hemos publicado alguna cosa en su día. Conde Pumpido, Zapatero y Pepe Blanco. Y tú de acento has publicado unas cuantas cosas, la verdad, te la conoces bien. Sí, a ver, es una consultora que además desde que se fundó en la anterior legislatura y según los fichajes que se han ido incorporando, además es una mezcla de muchos de los políticos con los que hemos crecido tú y yo, ministros de diferentes partidos, porque al fin y al cabo Acento, si algo no se le puede criticar es que consigue juntar a todo el arco parlamentario de los últimos años y bueno, pues además no hace falta irse muy lejos, con pasearse por el barrio de Salamanca en cualquier momento. Es muy habitual encontrarse a todos los miembros de Acento Es en verdad, es diferentes verdad. encuentros. Eso es verdad. Bueno, vamos Alberto, si te parece, al apagón, eh, porque ha habido dos sucesos durante los últimos días que tú has publicado mucha información al respecto, muy buena información. Os recomiendo leer a Alberto todos los días si no lo hacéis, porque la energía al final siempre se ríe de mí cuando lo digo, pero es verdad, es como la sangre que corre por las venas del sistema y es fundamental, un tema fundamental para entender desde el sector productivo hasta las dinámicas económicas, hasta determinados movimientos geopolíticos. Creo que eso es importante decirlo, pero la semana pasada nos encontramos, el viernes, si no me equivoco, hace 7 días, con el famoso informe, con las conclusiones del regulador europeo sobre el apagón, pero si quieres vamos antes a lo que ha dicho Beatriz Corredor. ¿Hay riesgo de que haya otro apagón en España? Bueno, son dos hechos que, vamos, por lo que me explican a mí la gente que sabe de verdad y a los que preguntamos habitualmente, que están relacionados. Vamos por partes. Recordemos que, como hemos contado en nuestro programa, el pasado 28 de abril, aunque hayan pasado muchas cosas y demás, el pasado 28 de abril, que fue hace menos de 5 meses, hubo un apagón en España, ¿vale? Hay que recordarlo, que se nos está empezando a olvidar que España estuvo casi durante 24 horas sin electricidad. Es verdad que se aplaudió muy bien cómo nos recuperamos de aquel colapso eléctrico, pero que estuvimos cerca de 24 horas por primera vez en nuestra historia sin electricidad. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha decidido el operador del sistema, que en este caso es Red Eléctrica, que es una filial de la compañía denominada de Redella, pero que es la compañía que conocíamos de toda la vida, que es Red Eléctrica, que se encarga de operar el sistema. Operar el sistema quiere decir que con las estimaciones que tengo de demanda, necesito esta oferta, es decir, tu central de gas, tu central nuclear, tu fotovoltaica, entras al sistema porque te necesito para cubrirme por motivos de seguridad y por motivos para cubrir la demanda. ¿Qué es lo único que se ha hecho desde el apagón del 28 de abril? Meter más centrales que dan más seguridad al sistema. Es decir, por mucha generación fotovoltaica y eólica que haya, se aparta, incluso se tira a la basura, se llaman vertidos o curtailment, la generación que no se utiliza, para priorizar tecnologías que dan seguridad al sistema. Tecnologías que, por entenderlos básicamente y sin entrar en tecnicismos, son tecnologías que utilizan turbina y que son muy fáciles de
estabilizar la red una vez que suba o baja la tensión, que haya esas variaciones de tensión que tanto hemos ido en estos meses, que es lo que nos llevaron al apagón. Y esas son Bueno, nucleares y térmicas, ¿verdad? nucleares, ciclos combinados hidroeléctricas, ¿vale? O sea, ciclos combinados que son ciclos combinados de gas, en su momento era el carbón, pero ya en España la generación de carbón es casi marginal, por lo tanto nos quedaríamos con nucleares, ciclos combinados e hidroeléctricas. Esas tres, ahora mismo, aunque no se las necesiten porque podríamos cubrir la demanda con un gran porcentaje de renovables, se las llama al mercado para dar seguridad ante lo que pasó el 28 de abril. Y eso lo estamos pagando todos de nuestro bolsillo. Vamos a marcar un récord histórico de lo que se llaman pago por restricciones técnicas. Tiene diferentes divisiones, pero vamos a pagar este año un récord histórico de nuestro bolsillo para darle seguridad después del apagón. Vale, todo eso es una especie de contexto. Vamos a lo que ha pasado en las últimas 2 semanas. El pasado viernes, lo que podríamos llamar las redes eléctricas europeas, es decir, la patronal de operadores del sistema, sacó un informe que era muy esperado, pero es un informe que básicamente no ha dicho nada, simplemente lo que ha dicho es recoger una serie de hechos y en las conclusiones tenía 2 o 3 cosas muy interesantes. Una de ellas es decir, que con los procedimientos actuales que tiene España es imposible evitar un apagón de esa magnitud. Quiere decir que con las herramientas que tiene red eléctrica es imposible parar otro apagón. Que nos deja tan tranquilos como que decir, oye, si no seguimos dándole esta medicación de ciclos combinados nucleares o hidroeléctricas, aunque no se necesiten, podemos vivir un segundo apagón. Porque los procedimientos que tiene red eléctrica, es decir, nuestra hermana pequeña española, no son suficientes o realmente no tiene herramientas para controlarlo. O sea, la actividad, lo que tiene ahora mismo red eléctrica encima de la mesa es inútil para controlar un apagón. Vamos, que si hay otra subida o bajada de tensión inminente y el sistema peta, a lo mejor se tardan otras 24 horas en volver a activarlo. Y se va Más, o incluso una zona regional y sí que se puede igual controlar mucho más y dejar un apagón local. Puede haber apagones y lo que se está haciendo es aumentar la seguridad. Esto es lo que decía el operador del sistema. Red Eléctrica contestó que era lo que ellos llevan diciendo mucho tiempo, porque les da la razón diciendo que las eléctricas son las que han provocado la caída del sistema. Bueno, el informe tenía muchas cosas y Red Eléctrica dijo simplemente que le había dado la razón. Esto es el viernes. Pasa el fin de semana, llega el lunes y el martes Red Eléctrica le comunica tanto a la CNMC, que es el regulador del sistema eléctrico, es el regulador energético, como al Ministerio para la Transición Ecológica, que las últimas 2 semanas ha habido variaciones de tensiones que con los procedimientos actuales no se pueden controlar, nos han podido llevar a un apagón. O sea, un cambio urgente de los procedimientos porque si no vamos a un segundo apagón. Básicamente lo que ha hecho ha sido pedirle, por favor, urgentemente a la CNMC que cambie los procedimientos porque las últimas 2 semanas hemos vivido momentos de gran tensión, que quiere decir que casi hemos terminado en un segundo apagón. Ese es el comunicado que le envía. ¿Qué explicación nos dan? Una de ellas es que Red Eléctrica, es verdad que se lleva desde hace tiempo, incluso antes del apagón, pidiendo que los procedimientos se actualicen porque el sistema eléctrico ha cambiado mucho. Hay mucha más renovables, las centrales convencionales ya no pueden servir como servían antes porque el sistema ha cambiado. Hay mucho autoconsumo que pasa por debajo del sistema. Con todas las placas solares que hay en los tejados, aunque sean menos que en otros países, ahora mismo, si de repente a todos les dan por verter al sistema, todo eso no entra en el sistema de red eléctrica y puede provocar un gran problema si todas las personas que tienen autoconsumo de repente se ponen a echar su generación a la red. O sea, ha cambiado tanto el sistema que los procedimientos se llevan desde hace tiempo, y no me quiero poner muy técnico para no marear a la gente, pero desde hace mucho tiempo se está avisando. Pero es mucha casualidad, por resumirlo todo, que 2 días después de que el gran operador europeo diga los procedimientos actuales no funcionan, Red Eléctrica le envíe un comunicado a la CNMC y al Ministerio diciendo hay que cambiar esto urgentemente porque en las últimas 2 semanas casi vivimos un segundo apagón. ¿Qué interpretación hacemos con esto? Que ahora mismo estamos en plena batalla de abogados por a ver quién tiene la culpa del apagón en los próximos meses. En que ahora mismo lo que se está diciendo es que Red Eléctrica intenta decir, oye, si mañana me cae un multón por parte de la CNMC diciendo que mis procedimientos no fueron bien utilizados, yo os estoy avisando que esto hay que cambiarlo urgentemente. Eso es una de las interpretaciones. Alberto, yo generalmente concibo el programa, más allá de para
contar la actualidad y para dar palos a Te he metido buena chapa, perdóname, Rubén. y a No, todos pero los que está bien, hemos está estudiado. perfectamente explicado. Yo lo concibo generalmente como ojo, que a lo mejor pasa esto y el día que pase, a lo mejor tú ya tienes que estar informado o más o menos sobre la pista de por qué ha pasado. Y por lo menos así, cuando preparo el guión del programa, intento hacerlo así en los diferentes temas. Por ejemplo, cuando hablábamos de Zapatero con la que puede pasar en Venezuela o en Estados Unidos, cuando hablábamos de sus relaciones con China, cuando hemos hablado de acento también en otro programa, y yo creo que ahora la cuestión del sistema eléctrico es fundamental. Yo no sé, con las personas que yo sé que hablas con mucha gente cada día, porque hemos trabajado varios años codo con codo, ¿qué tiene que cambiar de esos procedimientos? ¿Hay que hacer inversiones? ¿Hay que...? No lo sé, ¿qué dice la gente al respecto? A ver, hay que reconocer lo que ha reconocido desde el 29 de abril, es decir, desde el día después del apagón, se ha reconocido que hay que, por mucha generación renovable que dejemos de, o sea, cada vez tenemos más generación renovable, porque cada vez se ponen más en marcha plantas renovables, no hay que incorporar al sistema porque es un riesgo. ¿Por qué? Porque el sistema actual, con los procedimientos actuales, está permitido para que haya un balance entre esa generación estable síncrona, que lo que quiere decir es que tiene turbinas, y una generación que no puede ser síncrona. Por mucho que tengamos renovables, no puede ser que cada X tiempo estén diciendo, hemos conseguido que el 60% de nuestra luz este día haya venido con un mix energético 70% renovable, 80% renovable. Eso es un riesgo, lo que nos está diciendo ahora mismo el sistema. Hay que tener un balance hasta que no vayan cambiando los procedimientos. Por ejemplo, uno de los procedimientos que se quiere cambiar, que las renovables sean capaces de dar seguridad al sistema. ¿Pueden hacerlo? Según dicen los técnicos, sí pueden hacerlo. Y hay una serie de aspectos muy técnicos en los que no me quiero meter porque ya os estoy dando suficiente chapa, pero se tiene que ir cambiando las cosas poco a poco. Pero, de nuevo, como te dice la gente que sabe, el sistema eléctrico, que es una cosa clave para nuestra economía, se ha impregnado tanto de ideología como de política, como de abogados, como de periodistas, que aquí no se salva nadie, cuando realmente es un sistema de ingenieros, de grandes ingenieros que tenemos en España. Red Eléctrica tiene unos ingenieros excelentes, Iberdrola tiene unos ingenieros excelentes, Endesa, Naturgy, las grandes empresas que tenemos, hay gente increíble. Lo que pasa es que está mandando mucho más lo que se llama, ¿no?, el relato de nuestro sistema eléctrico. Somos la gran economía verde de Europa. Muchos van a decir, oye, primero vamos a dar seguridad. Segundo, que la energía cada vez sea más barata. Y tercero, ya nos ponemos a celebrar. Pues está haciendo lo contrario. Primero nos ponemos a celebrar. Segundo, vamos a intentar tener la energía más verde y sostenible. Y por último, vamos a ver si esto le beneficia al consumidor. Y eso es lo que está pasando, básicamente, Rubén. Y esto es lo que está pasando en el apagón, que por intentar llevar esto a un extremo, por intentar hacer casi ideología de una cosa tan técnica, lo que nos dicen los expertos es que se están tomando decisiones muy poco técnicas. Y no es solo poner el foco sobre las renovables evidentemente son clave y España tiene una oportunidad estratégica con las renovables. Pero lo que hay que hacerlo es de una manera equilibrada, paso a paso, y sobre todo escuchar a los que saben, a los técnicos, a los ingenieros, que saben que si tú le das a un botón en vez de a otro, se puede liar como pasó el pasado 28 de abril. Pero fíjate, es muy curioso porque, y ya terminamos, Alberto, que además querrás descansar, que ha sido un día largo. Pero todo esto que me cuentas, casi punto por punto, con una mayor prudencia, es lo que hablábamos la primera semana de mayo. Sí, sí. Y a mí, de todo esto, se me deriva una última pregunta. ¿Intentaron forzar la máquina en los días antes del apagón? Es una pregunta que hemos hecho habitualmente. Mira, yo no pondré, o sea, de todos los operadores del sistema eléctrico, tanto el gestor de la red de transporte, que es Red Eléctrica, como los gestores de la red de distribución, que son Iberdrola, Endesa, Naturgy y demás, como las multitud de empresas que hay generando electricidad en España, yo no pondría la mano en el fuego porque no me sé el comportamiento de cada uno. Lo que tengo realmente claro es que lo que ha pasado, el último en tomar la decisión y en multar y demás, o por lo menos en decirle tú entras y tú no, es Red Eléctrica. O sea, Red Eléctrica, si mañana Iberdrola está operando mal, tiene la capacidad de decirle, oye, tú lo que estás haciendo, yo te he pedido que tengas esta central activa, no la tienes activa, y ahora mismo están en un fango. O sea, lo que está pasando ahora mismo es que están en un fango echándose las culpas entre todos. Realmente, los expertos,
si Red Eléctrica estaba haciendo experimentos, como ha dicho alguno, de intentar cumplir los objetivos políticos del ministerio de llegar al 90% de renovables, yo no sería capaz de decirte, ¿no? Lo que está claro es que lo que hizo a partir del 29 de abril, que es todo lo contrario, quitarle la prioridad a las renovables y empezar con los ciclos combinados. Eso nos dice claramente que se reconoció un error desde el minuto 1 después del apagón, que era que se había forzado la máquina. Lo que se ha hecho el 29 de abril para mí es claramente esa señal al culpable. Oye, que luego hay muchos más pequeños responsables, pero a partir del 29 de abril nuestro sistema eléctrico cuenta con más ciclos combinados para dar seguridad, además en zonas en las que hay más renovables para poder sostenerlas. Por lo tanto, desde el 29 de abril ya sabemos lo que ha pasado en el apagón. Luego podemos encontrarnos con un análisis en el que nos dé detallitos, pues esta central debería estar al 100% y estaba al 70%, esta red llevaba con el cable pelado desde el 2003 y no se ha solventado, vale, podemos encontrarnos pequeños problemas, pero desde el 29 de abril sabemos que ha habido que recurrir a las tecnologías de toda la vida, porque con la situación actual que necesitamos un equilibrio que el 28 de abril no había. En fin, Alberto, que estaba escuchando llorar a la niña, te dejo cumplir con tus obligaciones de padre. Gracias, de verdad, por... Las cosas del directo y bueno, esto el apagón tampoco lo sostiene. Un abrazo, Alberto. Muchas gracias. Te leemos en el Confidencial. Por cierto, mi queridísimo Manuel Llamas hablará del apagón en un monográfico en su programa del sábado, Economía en Llamas, que te recomiendo. Ya sabes, el sábado por la mañana lo tienes por aquí. 100% recomendado. Y no vamos a descuidar el Frente de Santos Cerdán, esa persona que se ha aficionado en la cárcel a la lectura. Y de hecho, el periódico de Objective publicaba una cosa muy interesante con respecto a los pagos que presuntamente había recibido del partido, que dijo además que se habían producido en metálico, todo presuntamente, hasta que el Tribunal Supremo había imputado a José Luis Ábalos. Esta información la afirma un amigo del programa, que es Pelayo Barro, que sabes que es periodista de The Objective y que es otro de los que yo creo que tienes que leer cada mañana. Entonces le vamos a llamar para hablar de líquido, de sobres, Santos Cerdán, todo este dinerito que presuntamente se movía de aquí para allá y del que la UCO hizo una fotografía de un sobre el otro día que seguro que has visto porque ya es un icono de la historia reciente, negra, dramática, triste, trágica de este país. A ver qué dice Pelayo. Como os anunciaba, tenemos a Pelayo Barro, amigo de la casa, amigo del programa y además es la primera vez que se pasa por aquí en esta nueva temporada, así que un placer, Pelayo, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Rubén? Pues mira, he estado leyendo esta semana informaciones que has publicado sobre pagos a Santos Cerdán por aquí, que si la UCO por allá. A mí se me ocurre una pregunta. ¿Esta gente por qué manejaba este efectivo? ¿Por qué se distribuía este dinero entre ellos? Porque yo creo que el primer ejercicio de explicárselo al espectador a lo mejor es el más interesante. Sí, eso, pero yo ya es que ya ni te lo puedo explicar. Yo creo que quien debería explicarlo a partir de ahora es el propio Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista debería explicar por qué pagaba en sobres a su secretario de organización, a su otro secretario de organización, al asesor machaca de su secretario de organización y ministro. Es decir, el clan del Peugeot también ahora podemos llamarle el clan de los sobres, ¿no? Y el clan de los sobres con céntimos, porque ya veíamos que incluso esos pagos se hacían con cantidades que llevaban céntimos. Cosa curiosa, porque hay gente que dice que ve este detalle en algo pues, que exime al PSOE de cualquier responsabilidad, porque dice, bueno, no se pagan mordidas con céntimos. No, efectivamente, alguien un poco listo, podríamos decir, pues podría camuflar esto con unos céntimos para que parecieran liquidaciones de gastos, ¿no? Pero no sé quién hace liquidaciones de gastos 2 veces al mes por cantidades que en algunos casos alcanzan los 2.500 euros, cuando supuestamente no, tres liquidaciones, hasta 3 liquidaciones en un solo mes recibe Santos Cerdán por valor de 2.500 euros para no superar esos 1.000 euros de ingreso que el propio gobierno había prohibido en su ley contra el delito fiscal, ¿no? Bueno, pues ahora está la pelota en el tejado del PSOE. Publicabas una cosa muy interesante, una información en The Objective, en la que básicamente dejabas ver o explicabas que estas entregas de dinero se produjeron hasta muy poco antes de que saltara este escándalo, horas antes incluso, ¿no?
Sí, unos pocos días antes, ¿no? Unos pocos días antes de la imputación de Ábalos, que es el momento en el que en el PSOE había gente que decía que Ábalos no iba a ser imputado, ¿no? Porque en lo que había hasta el momento, bueno, pues parece que la conducta delictiva era de Koldo y bueno, pues que tampoco habría mucha historia, ¿no? Pero todo lo dinamita esa imputación de Ábalos. Entonces voy a remontarme un poco antes Sí. para que la gente entienda que desde 2018 hasta 2022, más o menos, la norma general, hasta 2021 más bien, la norma general en el PSOE era abonar en sobres todas estas liquidaciones de gastos. Es decir, Cerdán, Ábalos y demás pasaban una minuta al PSOE, digamos, de pues me he gastado tanto en restaurantes, tanto en tal y tanto en cual. Se lo daban en mano siempre, siempre. O sea, una cosa que por mucho que digan que es normal y que se utiliza en el Senado, en el Congreso, es absoluta mentira. O sea, las liquidaciones de gastos se hacen con transferencia. Bueno, a partir de ese 2021, cuando sale esta ley del fraude fiscal, empiezan a adoptar un modelo mixto, que es unas por transferencia bancaria y otras en efectivo. Muchas siguen haciéndose en efectivo hasta llegar al 31 de octubre de 2024. Ese es el día que Santos Cerdán recibe su último sobre, es decir, el último sobre en metálico de estas liquidaciones de gastos, ¿no? Una semana después, Ábalos es imputado en el Supremo. La siguiente semana a esa imputación, Santos Cerdán recibe su primera liquidación por transferencia bancaria y desde ese momento hasta el día que aparece su informe, que luego hablaremos, el día que aparece el informe Cerdán y Cerdán lee su propio informe sentado en el escaño, todas las liquidaciones se hacen por transferencia. Por lo tanto, hemos detectado ese hito, digamos, que es la imputación de Ábalos como un posible percursor del cambio de operativa del PSOE, ¿no? Al pagar estos gastos. Hay algo que a lo mejor, porque se ha debatido durante las últimas semanas, incluso, de hecho, desde que saliera el caso del informe de Santos Cerdán, sobre la presunta o la posibilidad de que el PSOE se enfrente a una imputación formal por financiación ilegal. A lo mejor yo creo que se entiende mejor si planteamos la siguiente pregunta. Y yo no sé qué opinas al hilo de lo que has leído, que seguro que te has estudiado todos los informes de la UCO de pe a pa. Pero ¿había caja B en el PSOE? ¿O hay la posibilidad, o hay pistas, o hay rastro de que podía existir una caja paralela de la que podía venir esos céntimos y esas liquidaciones de dinero incluso al céntimo? Mira, en The Objective hace tiempo que no tenemos ningún género de dudas sobre esto. O sea, sabemos que es una cuestión de tiempo, que la UCO siga haciendo su trabajo y acabe encontrando las pruebas. Pero nosotros sabemos, y a nosotros nos han probado, demostrado y repetido 100 veces que había empresarios que accedían a Ferraz con bolsas con dinero, con bolsas que se entregaban en la segunda planta. Ese dinero se entregaba a raíz de las gestiones que realizaban, que ahora estamos viendo que realizaba Santos Cerdán con Servinavar y el Cupo Vasco, que realizaba el señor Ábalos en el Ministerio de Transportes con el tema de gestionar licencias de hidrocarburos mediante su red de influencia con otros ministros, que por cierto dependían de él para ir en las listas del PSOE, por lo tanto ya vemos un poco por dónde va el tema. Es decir, toda esa red que actualmente, digamos, el pico del iceberg, lo que podemos ver hasta ahora son Santos Cerdán y Ábalos, eso era un mecanismo bien engrasado para obtener una financiación ilegal. Ahora solo falta que ese hilo, esas bolsas de basura, la UCO encuentre la forma de demostrarlas, porque claro, una cosa es que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo, contar las historias, dar con los protagonistas de este tema, y otra cosa es que la UCO pueda tener pruebas fehacientes para poder que un juez pueda valorarlas como un posible delito. Claro. Es ese momento en el que el PSOE entraría en un grave problema por una posible financiación ilegal. A ver, vosotros lo habéis publicado, y hay varias pistas que hacen ver que aquí algo o todos exageran, o todos mienten, o algo huele a podrido en Dinamarca, que es lo que... Vamos a ver, Víctor Aldama dijo en su día,
es que yo me cansé de que me trataran como una caja registradora, es decir, que todo el mundo me pedía dinero por aquí y por allá. Y es verdad que en el último informe del patrimonio de Ábalos hay una anotación que dice algo así, si no me equivoco, como que, y si no corrígeme, Pelayo, como que había entregas periódicas de dinero por parte de Víctor Aldama al propio Koldo, y que además su mujer habría estado todo presuntamente al tanto. Y luego también en el informe de la UCO sobre las grabaciones de Koldo, el que se ha dado en llamar de Santos Cerdán, aparece como una anotación que dice que a lo mejor existe la posibilidad, y esto es la teoría de la UCO, de que tanto José Luis Ábalos como Koldo García fueron cesados, destituidos, en primer lugar Ábalos, claro, del gobierno, porque se podían haber saltado el sistema de pagos establecido dentro del PSOE. Claro, eso se tenía que hacer con un dinero, ¿no? Ese dinero tenía que salir de algún sitio, presuntamente. Yo, es efectivamente como estás diciendo tal cual, y yo lo que creo y lo que sí sospecho, esta es mi visión después de haber leído prácticamente toda la documentación que ha elaborado la UCO, es que la pandemia provocó que todo este sistema se fuera al garete. Se fuera al garete, pero porque la gente empezó a robar a expuertas, presuntamente. La gente empezó a hacer sus propios chanchullos. La gente empezó a buscarse el chollo allí donde podía. Entonces, Víctor Aldama, al principio todo era como muy organizado, ¿no? El tema de las mascarillas es muy, muy claro ver cómo en las mascarillas son 4. Hay 4 que están involucrados en la venta de mascarillas, ¿no? Hay 2 sociedades, se hace rápido, no hay demasiada conversación, no hay demás. Pero a partir de ese momento, cuando se empieza el tema de hidrocarburos, cuando empieza la licitación de obra pública, cuando se empieza a meter un montón de gente, directores generales, presidenta de Adif, cuando se empieza a meter tanta gente, Ábalos empieza a ir un poco a su bola con Koldo. Koldo empieza a ir a su bola, independientemente de Ábalos, empieza a hacer sus propios negocios. Koldo le va diciendo, por ejemplo, a Pepe Ruz, por ejemplo, un constructor, el dueño de Levantina, una figura clave en este entramado, y la persona que supuestamente dirigía un grupito que lo hemos llamado el grupo, que ellos mismos se llamaban el grupo acelerador, que era quien conseguía comisiones que iban al PSOE. Bueno, pues Koldo le pedía a Pepe Ruz que por favor no le contara al Dama que estaban hablando y que tenían sus negocios paralelos. Y a la vez le decía al Dama que él no hablaba con fulano, con mengano, y vemos como había un velo un poco de discreción entre todas las operaciones que hacían a veces, independientemente Ábalos, Koldo. Ábalos creo que es la persona que menos control tenía sobre lo que estaba haciendo, porque creo que sí que es verdad que tenía conocimiento, no le exime absolutamente nada, pero lo había fiado todo a Koldo, y era Koldo el que, bueno, pues manejaba sus cuentas, los pagos de pensión, y además, pues todo el tema de las comisiones, de hablar con Cerdán para ver qué obra nos deben, qué obra nos tienen que acelerar. Es decir, aquí a partir de la pandemia fue un momento en el de un poco el sálvese quien pueda, el tiempo que nos quede aquí vamos a sacar la mayor rentabilidad posible haciéndolo como podamos. Es que lo que cuentas es alucinante, porque en realidad esto es como entre pillos anda el juego. Y vaya si eran pillos. El próximo que va a tener problemas parece ser que es Ángel Víctor Torres. Y ahí también precisamente nos remitimos a la pandemia, a la compra de mascarillas. Ese parece que es el gran frente que se presenta en el corto plazo, ¿verdad? Sí, este esperadísimo ya informe de Ángel Víctor Torres que llevamos esperándolo meses incluso, porque yo recuerdo que allá por mayo un día se encendieron las alarmas en la redacción porque dijeron, llega hoy el informe, el ministro Torres tal, y poco después tuvo el tema este de salud y demás, y entonces pues ya empezó la gente a hilar un poco cabos, ¿no? Y decir, bueno, aquí este va a ser el siguiente, efectivamente. Esto es verdad, va a haber un informe bastante demoledor, se dice, sobre Ángel Víctor Torres, y habrá que ver qué figura hay, pero sobre todo va a estar centrado en el tema de mascarillas. Su gobierno canario ya había tenido problemas con varias empresas. El pitote que tenían allí montado con las adjudicaciones de mascarillas fue tremendo, o sea, Tremendo. pero tremendo. Ya hay empresas condenadas.
hay gente que ha tenido que dimitir. Hay que recordar también que hay una trama paralela que seguramente yo estoy convencido que este informe de Ángel Víctor Torres va a tener, como se dice ahora en el mundo de la seriéfilo y demás, crossovers, ¿no? Con la trama del Tito Berni. Es decir, va a haber momentos en los que se mezclen ambas, porque hay que recordar que altos dirigentes del gobierno canario ya estaban vinculados al Tito Berni, al mediador. Eso está muy bien. ¿no? Entonces, esto va a pasar seguramente, ¿no? También en Coldo, Ábalos y Aldama hacían muchos, pero que muchos viajes a Canarias. O sea, Canarias es una pieza clave en todo este engranaje. Yo creo que la UCO está guardando ese informe de Ángel Víctor Torres porque creo que es un capítulo que se entiende pasado un tiempo, ¿no? Pasado bastante, avanzada bastante la investigación, es el momento en el que las piezas van a encajar mejor en esa parte canaria. Y bueno, sobre todo también quiero decir una cosa, que es que muchas veces la gente piensa cuando va a salir algo de Ángel Víctor Torres, va a ser demoledor, la gente piensa que lo filtra la propia UCO, los propios investigadores que están elaborando este informe. Vamos, yo por más que hablo con periodistas, nadie de los que está elaborando informes hablan con nadie. Esta gente es una tumba. Lo que pasa que bueno, en su entorno, un poco en su entorno y en otros sitios puede trascender cierta información, ¿no? Pero la UCO nunca está filtrando, nunca va a filtrar un informe, una información determinante antes de entregarse el informe al juez, porque, vamos, es su mandamiento número 1. Y son unos fenómenos, trabajan muy bien además y lo están demostrando. Una última pregunta, Pelayo, y no me resisto a hacerla. Los billetes de la flotilla de avión también has publicado que los hemos pagado entre todos, ¿no? Sí, les hemos, bueno, como se dice, les hemos pagado la fiesta, ¿no? Les hemos pues pagado una aventura, un mes en el Mediterráneo, haciendo escala en algunos de los puertos más bonitos de todo el Mediterráneo. Ha habido pues consumo de cosas, porque hay gente que ha abandonado la flotilla diciendo que se fumaba demasiada droga. Podemos hacernos un poco la idea, ¿no? Hemos visto vídeos de batucadas, de, bueno, pues sus temas musicales y demás. Pues cuando la flotilla decide volver a casa, pues se lo pagamos todos, ¿no? Porque Exteriores ha decidido que va a correr con todos los gastos de esta gente. Yo el otro día hablaba con, con la Oficina de Información Diplomática y ellos me explicaban, bueno, pues que esta gente estaba en una situación vulnerable, extremadamente vulnerable, y que no podían gestionar la compra de un billete para volver. Han sido deportados, hay que recordarlo. Y que entonces, bueno, pues que el ministerio había decidido comprar esos billetes. Y yo decía, me parece lógico, bueno, hasta lógico, ¿no? Que un consulado te pueda ayudar a, oye, toma un billete, te lo consigo. Pero es que al resto de los españoles, al resto de los mortales, que no estamos bajo la bandera política de Palestina, que ahora es la que impera en España, cuando venimos a Madrid nos pasan la factura. Y si el dinero de ese vuelo es muy alto y no podemos afrontarlo, nos dicen, no te preocupes, lo pagas a plazos. Pero para que a ti te den ese billete, para que a ti paguen ese billete de vuelta a casa, tienes que firmar un compromiso de pago. O sea, si no, te persigue. Si no devuelves el dinero al Tesoro Público, te persigue Hacienda. Así de claro. O sea, ya puedes haber, te puedes haber caído de una cascada en Tailandia, te puede haber pasado lo que quieras. A esta gente que además ha ido deportada, no se les ha cobrado ni un duro. Portugal sí lo ha hecho. Otros países también lo han hecho y van a hacerlo. En España, nada. O sea, yo creo que esto es una malversación de libro, pero de libro, porque hay que recordar que esta gente entró voluntariamente, sabían lo que les podría ocurrir, y además es que este detalle es clave, fueron advertidos por el propio gobierno, que les instó a no seguir adelante. Es decir, ellos mismos entraron en territorio, en el bloqueo naval israelí, sabiendo que iban a ser detenidos. Claro. Entonces, a mí me parece muy bien lo que hagan, pero creo que los españoles no deberíamos tener que pagar esta aventura. Yo te digo que hubo un compañero tuyo y mío de profesión que cuando estaba su barquito en Túnez, coincidía con su cumpleaños, voló a España, celebró el cumpleaños y después volvió al barco.
Y ahí estamos pagando billetes de avión. En fin, Pelayo Barro, te leemos en Diogetif. Has visto que te leo todos los días, que estuve repasando todo Sí, sí, y genial, toda la genial. información y de verdad me parece fundamental, si lo recomiendo a toda nuestra audiencia, porque siempre tienes buena información. Gracias, Pelayo, un placer. Muchas gracias, Rubén. La tercera persona de la fotografía o del encuentro de Pepe Blanco con De Pumpido es Zapatero. Y después de lo que has escuchado, simplemente quisiera recordar que cuando todo esto se conocía, Zapatero, el personaje más misterioso y más peligroso a la vez de este país, sin ningún tipo de duda, dijo esto al respecto. Tengo confianza en Santos Cerdán, le conozco, e insisto, confianza como lo ha expresado el ministro Bolaños, e insisto, lo que nos debe de preocupar de esta información es, uno, si hay un informe que se haya filtrado, que hay un informe, porque eso es una actuación secreta. Dos, si no hay un informe, es gravísimo, un informe con esas acusaciones del Audi y tal, es gravísimo que sea falso, ¿de acuerdo? Estaremos de acuerdo. Por tanto, este es un tema importante para la sustanciación de este debate que tenemos públicamente. ¡Ay, Zapatero! ¡Ay, Zapatero! Yo simplemente quería decir a Santos Cerdán, como conclusión, como finalización a este bloque, es que Zapatero, en uno de aquellos mensajes que trascendieron entre Ábalos y Pedro Sánchez y compañía, le recordó que Delcy Rodríguez era su amiga. Simplemente quisiera recordar que las compañías o las personas que defienden Zapatero, digamos que no son muy de fiar. En fin, te hablaba de cortinas de humo y lo digo porque para esta sección que se llama El pueblo es sabio, que sabes que en el canal de Telegram, y aquí Iván introducirá como siempre el cartelito, con la dirección del canal de Telegram para que te unas si todavía no estás por ahí. Además tenemos canal y chat para que debatas. Por cierto, el otro día me decía una persona, oye, qué buen debate hay ahí ni se insultan, ahí no tienes que cortar nada. Es verdad, la verdad es que sois fantásticos, siempre colaboráis y además siempre en buen tono, habláis entre vosotros, siempre que pido algo de verdad, me siento un privilegiado con vosotros, con el tono de la discusión, o del debate o de los mensajes, y os lo agradezco y aprovecho la ocasión para daros las gracias, ya no solamente por vuestra adhesión al canal, sino también por el tono, la consideración, las buenas palabras que siempre tenéis, el seguimiento que hacéis de los programas de Big One. Sabéis que os animo también a suscribiros a Big One Plus y a pulsar la campanita para ver nuestros vídeos, que son exclusivos y son diarios. Pues ahí, en ese canal, pongo todo ese contenido. En el de Telegram me refiero. Y esta semana os planteo una pregunta, es, ¿están funcionando? Ya sabes que hasta ahora ya cuando llega esta sección ya se me traba la lengua un poco. ¿Están funcionando las cortinas de humo del gobierno? Tenemos la culpa, los periodistas, de que la gente acabe por hablar del sexo de los ángeles o de lo que quiere Pedro en lugar de lo importante. Y Luis me decía, las cortinas de humo del sanchismo son patéticas, pero el problema es la oposición, que va a remolque de los relatos que se saca Sánchez de la chistera. Necesitamos que esté al frente de la oposición alguien con fuerza moral e intelectual. Y ponía el ejemplo de Cayetana Álvarez de Toledo. Y decía, con propuestas como permitirles grabar 100 euros por tener un perro, el PP, esa fue la de Moreno Bonilla, la luminaria de Andalucía. El PP va derecho hacia el abismo electoral y además le estará bien merecido. Pablo comentaba, creo que el sanchismo es extraordinariamente bueno controlando los temas centrales del debate político. Es un error pensar que son una panda de estúpidos como a veces se comenta. Creo que la única opción del PP que el PP tendría que ganar sería confiar en Ayuso para dirigir el partido y como candidata. Feijóo se limita a estar en la barrera, deseando que el toro no le pille, pero sin los arrestos, para coger la muleta y saltar al ruedo. Luis Fer Hernández decía, los periodistas y la población crítica con Pedro Sánchez caemos en sus temas señuelo, que aunque son fácilmente criticables, distraen de lo fundamental. Hay que dejar a un lado los muñecos de la semana. Pedro Sánchez, qué interesante este mensaje, ha usado la máxima de Kissinger sobre las guerrillas. Un partido político pierde si no gana, el sanchismo gana si no pierde. Silvia decía, pues yo creo que hay sanchismo para rato, porque mis amigos que votan a la izquierda estuvieron todos en la manifestación por Palestina, todos movilizados. Así que sí, decía Silvia,
tenemos Sánchez para rato. Javier Barrio, el gran problema del sanchismo es la cruda realidad de buena parte de la población. La corrupción ya más factura no le va a pasar. En cambio, los convencidos no se inmutarían, aunque vieran a Sánchez con sacos de billetes subiéndose al Falcon camino de República Dominicana. Esto es muy sectario, por cierto. Ese comportamiento que describe el gran Javier Barrio. Pero después de muchos años de demagogia y de políticas destinadas no a prosperar como nación, sino a mantenerse en el poder, paguitas, paguitas y más paguitas, eso sería lo que será la tumba del sanchismo, será que le cambien el discurso, y consideraba que esa dinámica solamente cambiará con la inmigración. Viti decía, para mí es muy difícil que con todos los medios machacando constantemente los mismos mensajes durante semanas, si no meses, la propaganda no funcione, porque al final es lo que te queda, el mensaje. Aunque diga algo absurdo, como lo de los 2 DNIs del juez Peinado, o que el fiscal general del Estado es un pobre hombre. Tiene toda la razón. Juan Antonio, que además siempre colabora y lo hace de una forma sabia, siempre, decía, en la guerra hace falta una estrategia, pero también un ejército. Las cortinas de humo necesitan el aparato de propaganda sincronizada del sanchismo. Si cada nuevo tema está mañana, tarde, noche en los medios de comunicación afines, al periodismo independiente no le queda otra opción que contestar el discurso oficial, que es lo que alimenta esa cortina. Todos los periodistas sois actores de la misma obra, aunque cada uno juega su papel y el vuestro es necesario. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Mari A. decía, hola Rubén, las cortinas de humo sí que están funcionando en tanto los periodistas hacen eco de dichas cortinas. Tampoco ayuda que los diputados del Congreso hablen sobre las mismas cortinas, así que la rueda es infinita y así está montada. Y eso aleja el debate sobre lo importante. Pepe Conejo decía diferentes cosas en este mensaje, pero mira, voy a leer aquí la primera, que es la que más interesante me ha parecido. Al respecto de la pregunta si la oposición es incapaz de generar debates, considero que si se refiere al PP, comparto ese diagnóstico. Sin embargo, para ser justos, y ya que habla genéricamente de la oposición, creo que esto no es aplicable a Vox, que también forma parte de la oposición y que en este caso sí que actúa con mucha más independencia y liderazgo, cosa que estoy de acuerdo que es muy difícil decir del PP, tal como debería esperarse de quien al fin y al cabo es actualmente el principal partido de la oposición. Y hasta aquí esta sección. La verdad, una vez más, habéis visto mensajes razonados, mensajes con argumentos, tú puedes estar a favor o en contra, los puedes considerar acertados o no, como los míos, pero son razonados, están bien expuestos y yo lo agradezco. Y creo que entre todos estamos construyendo una comunidad que es fantástica y que, reitero, muchas gracias por vuestra colaboración. Y en fin, amigos, no me quiero alargar más, que seguro que tenéis que hacer más cosas este viernes por la noche, el sábado por la mañana, el domingo, cuando estéis viendo este programa. Simplemente reiterar mi agradecimiento, reiterar que en Big One Media ya sabes que tenemos contenidos exclusivos todos los días, pero también en Big One Plus, reitero. Suscríbete si no lo has hecho a ese canal, porque ahí estamos todos, o la mayoría, y porque ahí encontrarás programas diferentes, vídeos de unos 15 minutos, 10-15 minutos, en los que yo creo que damos claves sobre el día a día, las míticas y famosas y espectaculares claves históricas de Garín, los consejos del profesor Bastos, las crónicas desde Estados Unidos de David Alandete, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias, nos vemos la semana que viene. Buenas noches, feliz fin de semana. De verdad, os agradezco el seguimiento, que seáis felices y reitero, permaneced alejados de las chistorras que os lleguen por arte de magia. Las chistorras hay que ganárselas y las chistorras siempre conviene no ya consumirlas con moderación como gastarlas con cierta sapiencia. Y sobre todo, las vuestras serán de dinero privado y no del dinero que otros trincan de lugares donde no deberían presuntamente meter la mano. Gracias y buenas noches.